Bienvenidos una vez más a este su espacio Profundicemos. Hoy estamos en el capítulo final de esta interesante serie sobre la escatología. Hoy quisiéramos abordar el tema de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Con qué se comerá eso, pastor? Eso parece una película sacada de Netflix. ¿Será real? ¿Es mitología? ¿Cómo nosotros podemos entender lo que dice la Biblia con respecto a esto, ¿no? Para esto, entonces, nos hacemos acompañar del distinguido pastor que ya es de la casa, nuestro hermano Isaías Grullón. Amén, Jonathan. Damos gracias por la oportunidad que nos concede nuevamente de estar en la plataforma y de brindar los conocimientos que tenemos en el tema para beneficio del pueblo. Amén, amén. Eso es así. Bueno, pastor, muchas cosas se han dicho o se han especulado con respecto a si el cielo nuevo y tierra nueva es literal, es figurado, es simbólico, dónde vamos a vivir, si es en el cielo, si es en la tierra, si Dios va a destruir el mundo como en los muñequitos, si va a ser otro. O sea, hay tantas cosas como que quedan en interrogante con respecto a este tema. Y debo decir tristemente que usted intenta entrar a algún lugar a buscar información seria sobre el tema y encuentra poca cosa. Entonces yo pienso que para cerrar nosotros todo lo que hemos venido hablando acerca de los eventos futuros, pues vamos a ver cómo la Biblia entonces nos pinta este panorama del final de todas las cosas, ¿no? Me gustaría comenzar preguntándole que cómo nosotros pudiéramos definir ese concepto de cielo nuevo y tierra nueva. Sí, fijaos, es cuando hablamos de escatología, digamos que siempre hay que ser un poco cuidadoso en términos de la parte dogmática. ¿Por qué? Porque entramos en un terreno desconocido, entramos en un terreno donde el dominio propio del conocimiento humano tiene limitaciones. Entonces eso nos hace realmente verlo desde una perspectiva en función de la exégesis que cada uno pudiese realizar, pero digamos teniendo la paciencia doctrinal con el que difiere o puede tener un punto de vista diferente en estos aspectos. Porque la Biblia te dice la forma, no el fondo, en cómo Dios hace eso. Por ejemplo, tenemos en el Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Pero no te da una explicación de cómo fue. De manera que hay una abertura a la forma de cómo Dios materializa el proceso de la creación. Asimismo, entonces, también con la parte final, cuando la Biblia habla de cielo nuevo y de tierra nueva. De manera per se, el concepto nos da a entender que es una nueva perspectiva de lo que nosotros tenemos y vemos como cielo y como tierra. O sea, es un cambio totalmente diferente a lo que nosotros actualmente le damos esa denominación. De manera que cuando en la Biblia nosotros hablamos de cielo nuevo y tierra nueva, la Biblia lo que precisamente quiere darnos a entender es que es una dinámica completamente diferente a lo que nosotros estamos viendo hoy en día. O sea que esa orientación de cielo nuevo y tierra nueva no la podemos esquematizar con el cielo y la tierra actual. Si establecemos un paralelismo con el cielo y la tierra actual, digamos que no necesariamente estamos entendiendo la esencia a lo que la Biblia le llama cielo nuevo y tierra nueva. Ok, pastor, entonces eso me resulta llamativo, porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 21 y 22, nos habla de que vi descender la ciudad. Pero ¿a dónde si no hay cielo y tierra, aparentemente, ¿verdad? Entonces, eso que usted dice es importante porque tiene que ver mucho con la cosmovisión de lo que la gente entiende por cielo y tierra. Por ejemplo, yo sé que alguien así a grosso modo que no entienda bien de escatología ni nada de eso, y usted le dice que la tierra va a desaparecer y el cielo se va a enrollar y también se va a desaparecer. Entonces, usted le dice luego que va a descender la Nueva Jerusalén. Le van a preguntar, ¿pero a dónde si se supone que no hay cielo y tierra? ¿De qué estamos hablando? Entonces, creo que ese concepto de cielo y tierra
es importante que nosotros entendamos el significado de que no necesariamente se refiere a lo que visiblemente conocemos como cielo y tierra. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasará entonces, pastor, con el cielo y la tierra como nosotros lo conocemos? O sea, el Señor va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué va a pasar con lo que nosotros conocemos como cielo y tierra? Digamos que ahí es que surge la mayor diferencia en cuanto a las perspectivas escatológicas de las diferentes corrientes de pensamiento teológico. Y es que algunos proyectan una perspectiva en la que lo que hay es una especie de readecuación del cielo y la tierra actual, donde lo que hay es un cambio en cuanto al panorama y la perspectiva moral de las personas que van a vivir aquí y una especie de refresh, de refrescamiento en cuanto a la estructura, la anatomía en sí del cielo y la tierra. Y hay otra corriente de pensamiento que entienden de que no, que hay una aniquilación total de lo que visiblemente nosotros tenemos hoy, contemplamos hoy como cielo y como tierra. O sea, Dios extingue todo, Dios desaparece todo y hace nuevo la perspectiva de cielo y la perspectiva de tierra. Ahora bien, digamos que esas visiones teológicas pudiesen cada una tener, digamos, una especie de texto bíblico, ¿sabes? Cuando hacemos de texto bíblico salvavidas, del cual yo puedo como, míralo aquí, tengo algo en la Biblia que avala una u otra. Sin embargo, yo creo que es importante que nosotros veamos lo que la Biblia dice de manera textual en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Si te fijas y leemos Apocalipsis capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La idea del mar, de agua, es algo muy importante, no está ahí por casualidad. Cuando nosotros analizamos nuestro planeta, nos damos cuenta de que dentro de su contextura, el 80%, más del 70% es agua, es líquido. De manera tal que el concepto de mar ahí nos da a entender la idea, desde mi punto de vista, de que Dios hace una transformación total de lo que es el cielo y la tierra actual. No necesariamente una especie de purificación del entorno actual que nosotros tenemos, sino un cambio real. Si te fijas, la palabra de que el primer cielo y la primera tierra pasaron y había un cielo nuevo y una tierra nueva, nos da a entender lo siguiente. Si yo tengo algo que es uno, y lo modifico, yo tengo una modificación de lo que es uno. Yo no tengo un cambio. ¿Me comprenden? Sí. Si yo tengo un cambio, es algo que ya yo no lo estoy trabajando en base a modificar a uno, sino que ahora yo tengo el número 2. Entonces, es importante que veamos esa perspectiva porque dice el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar, una de las características importantes de ese entorno del primer cielo y la primera tierra, ya no existe más. Y luego vemos en el libro de Apocalipsis 21 otras características propias, como el sol, que ya tampoco existe más dentro de ese entorno de cielo nuevo y tierra nueva. O sea, las principales características del cielo y la tierra actual no existen. De manera tal que uno pudiese decir, bueno, pero realmente, ¿cómo yo pudiese mantener la idea de que lo que hay es una especie de chapeo, de cortagramas de algunas cosas puntuales de este cielo o de esta tierra en la que Dios simplemente hace ciertas modificaciones cuando la Biblia dice que sus principales características son quitadas, son extinguibles, son eliminadas, como el sol, como el mar? O sea, aparentemente la idea de que hay un cambio radical, real, de toda la anatomía del cielo y de la tierra actual es lo más plausible conforme a lo que dice la Biblia. O sea, hay una realidad de un cambio. ¿Me comprende? Sí, sí. Y no de una modificación del esquema actual, apartando, digamos, ciertos aspectos de la naturaleza y trayendo una especie de régimen moral, que es como
digamos, lo proyectan o lo presentan algunas personas que no creen en el dispensacionalismo, o sea, que no creen necesariamente en la parte textual del libro del Apocalipsis, donde habla acerca del reino milenial, de la característica del reino milenial y de luego la característica final, entonces, de este periodo final, post-milenio, donde ya Satanás es apresado y lanzado al lago de fuego, donde ya estaban el falso profeta y el anticristo, y donde viene una especie de régimen final, descrito de manera ordenada en el libro de Apocalipsis. Ellos ven el libro de Apocalipsis como algo no tan literal, digamos, ¿me comprende? Sí. Y entonces basan su idea en otros textos, quitando, digamos, la parte de secuencia del libro de Apocalipsis. Yo particularmente me inclino en creer de que hay un cambio radical. O sea, Dios realmente, así como hizo el cielo y la tierra actual, hará un cielo y una tierra nueva. Bueno, pastor, yo lo analizo así. Yo pienso, si ahora mismo le preguntáramos a alguien, a cualquiera, ¿cree usted que esta tierra pudiera sobrevivir sin el sol y la luna? Yo pienso que todo el mundo diría, claro que no. Nosotros nos alimentamos, que la fotosíntesis y todo lo que implica que el sol esté ahí, sería prácticamente imposible vivir sin el sol. ¿O cree usted que pudiera la tierra sobrevivir sin agua? No, eso es prácticamente imposible. Estamos al borde de la extinción también. Pero según lo que plantea la Biblia, el Señor va a modificar, como usted dice, todo el entorno, ¿verdad? Y digamos que sería posible, o al menos en la concepción de ese punto de vista, que sería posible vivir en este nuevo cielo y esta nueva tierra si se modifican las condiciones. Quiere decir que el clima, que el oxígeno, o sea, todo tendría que modificarse para que pudiéramos subsistir sin la necesidad de sol, de luna, ni de agua. O al menos como lo conocemos, ¿verdad? El 70-80% del planeta Tierra, que lo compone del agua. Entonces sí creo que es interesante por lo menos analizar y pensar en esa postura. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando al principio uno va leyendo, ¿verdad? Uno lo que piensa que lo que va a pasar es tipo Dragon Ball Z, que van a destruir el planeta y van a hacer otro. Eso es como que lo más lógico pensar, sin uno pensar así, analizar el pasaje así, con eso que usted acaba de decir. Entonces me parece interesante. La otra pregunta sería, ok, si el planeta Tierra, ya vamos a decir que hay posibilidades de que sea modificada la estructura y sea modificada el ambiente y sea modificado todo. ¿Cómo serían entonces esos nuevos cielos y esa nueva tierra donde iríamos a vivir? Si te fijas, la idea de un cielo nuevo y una tierra nueva es algo incluso antiguo testamentario. O sea, incluso profetas del Antiguo Testamento tenían la concepción, la idea de que este régimen natural, ya producto del pecado, envuelto en el caos del pecado, tenía que ser cambiado por otro nuevo sistema, por otro nuevo modelo. Fíjate que hay un texto en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, quiero leerlo brevemente. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Si tú te fijas, cuando algo es completamente desechado en función de la analogía que presenta Pedro aquí, que es consumida por el fuego, desaparece y da lugar a algo totalmente nuevo, no a una modificación, digamos, de quitarle la impureza como se hace con ciertos procedimientos con el fuego. No, fíjate que él utiliza la idea de
deshecho, o sea, desaparecido, quitado completamente, se da paso a un cielo nuevo y a una tierra nueva, esquematizada en la mente de Dios. O sea, Dios tiene la idea de cómo es que lo va a hacer. Eso depende de Dios. Fíjate que ellos simplemente hablaban de que esa idea era materializable según el poder que Dios tiene. Y nos las presentan a nosotros así. ¿Por qué? Porque esta tierra gime, clama, dice la Biblia, con dolores de parto, su cambio total, digamos, puesta diferente al sistema actual. Entonces, en función de eso y de lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis 21, es que nos damos cuenta de que este cielo y tierra nueva poseen una anatomía totalmente diferente. Ninguno de los elementos propios de la naturaleza actual que le dan funcionabilidad a la vida, que le permiten a la existencia propia del humano de hoy, están presentes. Lo que indica claramente que la realidad humana de ese entonces es totalmente diferente a la realidad humana de hoy. Tanto en nuestros cuerpos, que según Pablo en el libro de Corintios son ya transformados en gloria, de manera que tienen una realidad totalmente diferente a la materia actual, como el propio ecosistema en el que vamos a estar, porque Dios lo ha cambiado, Dios lo ha transformado en algo nuevo, concebido en la mente de Dios, dispuesta para ¿quién? Para la novia de Dios. Entonces, en ese aspecto, mi hermano, yo, digamos, aunque suene un poco propio de un elemento, de una argumentación de fe muy grande, propio de que a veces se entiende de que cuando uno no puede dar una explicación muy práctica o pragmática, bueno, está recurriendo a la fe como un elemento de última instancia, pero no, es que la realidad es que si Génesis especifica que Dios creó los cielos y la tierra, pues Dios puede volver a crear otro cielo y otra tierra donde habitemos nosotros, y yo no veo cuál es la dificultad de eso, si avalo de que Él es un ser todopoderoso. O sea, si ya Él hizo una creación, ¿por qué no puede hacer otra creación? Yo no veo realmente cuál es la dificultad en términos de la autoridad que Dios tenga. Entonces, fíjate que es lo que traemos una limitación humana. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el sentido? Bueno, ya todas esas son conjeturas humanas. ¿Cuál es el sentido? Eso lo entiende Dios, lo sabe Dios. ¿Por qué? Bueno, eso lo sabe Dios. O sea, ya son limitaciones propias de nuestra limitada mente, de nuestra finita mente, que no son conjeturas necesariamente que tienen que ver con Dios. O sea, dentro de lo que es el poder de Dios, el obrar de Dios, es una sencillez volver a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Pastor, ello hay una opinión con respecto a lo que usted lee de Pedro y algo que pasa en Génesis. Y es que cuando el Señor destruye la ciudad de Sodoma y Gomorra, fíjese que la destruyó, ¿verdad? Sí. Pero si uno entiende el concepto de que la destruyó, no fue que se borró, o sea, el espacio geográfico del mapa, sino que destruyó todo lo que había ahí. Entonces hay personas que toman ese ejemplo para decir que a la tierra lo que le va a pasar es lo mismo. Que el Señor lo que va a hacer es que va a consumir con fuego todo y va a hacer otra vegetación, va a hacer otro árbol, otros árboles, va a hacer otras fuentes de agua. O sea que el Señor lo que va a hacer es modificarla, pero en ese sentido, sin destruirla. Lo que pasa es que realmente yo sé que vender una idea de aniquilar todo pudiese resultar como sin sentido. El problema es que el sentido de la Biblia no lo determinamos nosotros. O sea, lo que tiene o no sentido en la Biblia no es algo bajo la apreciación humana. Y si la Biblia dice cielo nuevo y tierra nueva, yo no veo eso como un proceso de maquillaje del modelo actual. O sea, pasar el ecosistema natural actual por un proceso de déjame quitar un chin aquí, despolvar un poco aquí y a ver, ya creo que ya se ve bien. Eso no es la realidad de lo nuevo que plantea el libro de Apocalipsis y no es la realidad de lo nuevo que los propios apóstoles hablaron en la Biblia. O sea, era una realidad de algo nuevo, de algo totalmente diferente, una realidad diferente. ¿Me comprende? Entonces, a eso es que me refiero. Yo sé, repito, que dentro de lo que es la justificación, se pudiese decir como, bueno, pero ¿cuál es la necesidad de exterminar esto? ¿Y cuál sería el sentido? Bueno, la realidad es
que así es como lo plantea la Biblia. O sea, la orientación del autor bíblico cuando dice cielo nuevo y tierra nueva es un esquema totalmente diferente, no una transformación parcial o semiparcial del modelo que nosotros tenemos actualmente. ¿Y dónde nos damos cuenta de eso? Bueno, fíjate que los principales elementos, repito, de la naturaleza actual no existen. Entonces, precisamente es eso, entonces, lo que nos quiere dar a entender con algo nuevo. Si yo quito, como decías al comienzo, el sol, le quito el mar, pues entonces le estoy dando a entender que su pensamiento de cielo y tierra ordinario que tenemos hoy en día no tiene cabida en el cielo nuevo y la tierra nueva de Dios. Por lo tanto, no puede ser una especie de maquillaje de lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Cierto. Sino que tiene que ser algo profundo realmente. ¿Me entiendes? O cosas que están ocultas a los humanos. Si están ocultas a los humanos, pues no puede ser un maquillaje de lo que visiblemente mi ojo ve hoy en día. Porque entonces la parte novedosa realmente sería cambiar el verde por el azul. No tendría sentido. Cierto. ¿Me entiendes? Cuando tú profundizas te das cuenta que si no ha sido visto por los ojos, si no ha llegado al corazón de los humanos, entonces no puede ser cambiarle un color por otro, ni moverle una estrella de un lugar a otro. Es una renovación total, real. Y por eso el énfasis de que lo importante para nuestra naturaleza actual no existe. O sea, ahí golpea directamente el sentido ordinario de lo que nosotros le podamos dar a esto cuando nos dice, no, su sol no existe, ni su mar existe. Por lo tanto, no proyecten una idea de mi cielo nuevo y de mi tierra nueva en función de lo que ustedes están alcanzando a ver hoy en día. Sí, y me llama la atención, pastor, que en el mismo capítulo 21, pues nos dice que no habrá necesidad de sol porque el Señor mismo va a alumbrarlo. Exacto. O sea, es como si el sol de este nuevo cielo y de esta nueva tierra va a ser el mismo Dios, el mismo Jesús. Exacto. O sea, y no habrá necesidad de noche, porque ¿qué noche va a haber si básicamente todo el tiempo está iluminado por la presencia de Dios? Claro. O sea, pienso que fíjese cómo de alguna manera lo que es vital para la tierra, como el sol, va a ser sustituido por la presencia de Dios. O el agua será sustituida por otra cosa que el Señor más adelante, ¿verdad?, nos explicará. Pero no estará la necesidad tal cual como nosotros conocemos hoy. Ese concepto de si no hay agua en el planeta Tierra, nos morimos. Porque de hecho, cuando el Señor resucita en un cuerpo glorificado, no le daba hambre. No tenía necesidad de comer, por lo tanto. No estaba su cuerpo limitado, sujeto a las cuestiones físicas de la tierra como nosotros estamos limitados. Vemos que en una ocasión estaban reunidos los apóstoles en una casa y el Señor entró sin haber puerta. ¿Por dónde entró? ¿Quién sabe? Claro. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que ese cuerpo transformado que tenía Jesús cuando resucitó es el cuerpo semejante que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, no tendremos las mismas limitaciones que tenemos ahora. Claro. O sea, pienso que ese tipo de cosas es importante entenderla para uno ver que si el Señor es capaz de hacer eso con nosotros, imagínense qué puede hacer con la tierra. Y de hecho, utilizando ese mismo ejemplo que trae sobre la mesa y lo proyectamos, la realidad del cuerpo de Jesús. Cuando analizamos la realidad del cuerpo de Jesús y lo llevamos a 1 Corintios capítulo 15, donde dice, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Y el cuerpo de la humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Esa es la idea de la resurrección, que Él transformará nuestro cuerpo y lo hará semejante al de la gloria de Él. Ahora bien, si nosotros vemos esa transformación, ese cambio de ese cuerpo, fíjate que no es un maquillaje al cuerpo original. Sí. De hecho, no es algo mínimamente parecido, independientemente de que perceptualmente podría verse así. Sin embargo, como plantea, Jesús traspasó unas paredes, se fue volando al cielo, según el relato del libro de los evangelios y de los hechos. Entonces, ¿qué nos da a entender esto claramente? De que aunque podían los discípulos ver a Jesús físicamente, la realidad en términos de la característica de ese cuerpo eran inimaginables para ellos. Sí. De hecho, en la Biblia no se plasma cuáles son las características reales del cuerpo de Jesús, porque son una realidad totalmente diferente a la materia actual. ¿Me comprende? Sin embargo, era visible, de hecho era hasta palpable.
¿Me comprende? Sin embargo, claramente nos damos cuenta que estaba fuera del alcance de ellos el especificar, dar algún tipo de especificación de cuáles eran las características del cuerpo de Jesús. Es lo mismo que sucede aquí. ¿Me entiende? Cuando habla de algo nuevo, es algo nuevo. ¿Me comprende? Sí. No es un retoque donde, bueno, vamos a quitar ciertas características que son las propias, que tienen una vinculación al pecado. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las características de la naturaleza que tienen una condición pecaminosa? Realmente nosotros no pudiésemos atribuirle eso a uno u otro elemento de la naturaleza. No pudiésemos decir, es el oxígeno lo que tiene pecado, o es la montaña lo que tiene pecado, o es el fuego lo que tiene pecado. O sea, a ninguna realidad de la materia actual nosotros le podemos decir qué es lo que tiene pecado. Por lo que, ¿qué sería lo que Dios va a transformar entonces? ¿Y qué es lo que va a dejar? Cierto. ¿Me comprende? O sea, unas rocas son las... No, Dios nada más va a dejar las rocas porque las rocas no tienen pecado. Dios nada más va a dejar esto porque eso no tiene pecado. O sea, ¿de dónde nosotros pudiésemos llegar a hacer un ejercicio en el que bíblicamente podamos decir, no puede ser algo total porque Él tiene que dejar esto porque eso no tiene pecado o aquello no tiene pecado? No. Aparte de que, te repito, yo no veo ninguna limitación en Dios. Si mi Biblia dice que Dios es todopoderoso, yo no veo cuál es el problema con que haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo, por ejemplo, pastor, puedo seguir analizando un poco más ese caso. Nosotros vemos en Jesús, cuando Él va camino de Emaús, que va con dos de las personas de la época. Pero ellos no lo conocieron a Jesús. Claro. O sea, Jesús iba hablando con ellos y ellos no sabían que era Jesús hasta que Jesús en una, ¿verdad? Le parte el pan y como que se les revela. O sea, quiere decir que aunque Jesús resucitó y andaba en un cuerpo que la gente podía ver, la gente no lo lograba reconocer. Claro. O sea, la gloria que tenía ese cuerpo de Jesús. Por ejemplo, Jesús resucita, pero vemos a Tomás diciendo que hasta que él no vea la marca y vea aquí en el costado, él no va a creer. Entonces, cuando el Señor resucita en ese cuerpo glorificado, él necesitaba resucitar con eso. No. Pero él la muestra porque sabía que Tomás iba a decir que si no lo ve, que si no lo toca. Entonces, en pocas palabras, otro de los ejemplos que pudiéramos argumentar ahí, y es el hecho, nuestra alma. Bueno, la Biblia dice que el alma que pecar esa morirá. Bueno, usted o se va al cielo o usted se va al infierno. Entonces, ¿cómo es que el alma suya, que es inmaterial, usted va a decir que va a un lugar material a ser atormentado? Asumiendo que la gente piense o sepa que el infierno está en el centro de la tierra, para poner un ejemplo. O sea, eso no tiene explicación razonable. Claro. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de que lo inmaterial está siendo afectado por lo material. Pero aquí lo que estamos viendo es una transformación que a nosotros, nuestro entendimiento, nosotros no llegamos ahí. No. O sea, nosotros no llegamos para nosotros comprender eso que está diciendo ese pasaje. Entonces, pienso que la parte importante en su introducción, al reconocer la limitación que uno tiene como ser humano, como finito, al leer cosas como esas, cosas que nosotros no hemos visto, cosas que nosotros no hemos oído. O sea, y uno lo dice, y yo sé que a la gente se le es complicado, tal vez, aceptar una cosa como esa, cuando nunca en su vida ha visto cosas como esa. Pero de ahí creo que la misma honestidad de uno al hablar de estos temas, reconocer que nosotros estamos limitados. Claro, nosotros hasta cierto punto estamos hablando ciertas cosas que son especulativas, porque al final ni yo fui a la Nueva Jerusalén, ni fui al cielo nuevo y tierra nueva, a mí no me dieron la revelación, pero si todavía me lo hubiesen dado a mí, ¿por qué usted tendría que creerme? Porque fue a mí, fui yo que lo vi. Entonces, esas cuestiones, es como que es bueno dejar ese margen de nosotros entender que estamos limitados y nos estamos limitando al texto. Exacto. Fíjate que por eso hicimos la salvedad desde el introito de que no podemos ser dogmáticos cuando se habla de ciertos aspectos de la escatología, porque entran en un terreno en el que nosotros no podemos con seguridad establecer cuáles son las especificaciones bíblicas, y donde el intérprete no tiene la capacidad de establecer eso. Entonces tiene que tener mucho cuidado con dar una enseñanza tipo dogmática, porque yo entiendo que eso no sería sano. Sí, hay que ser cuidadoso con ese tema. Bueno, pastor, entonces ya nosotros hemos visto, a grosso modo, que
que el cielo nuevo y tierra, el cielo y la tierra como la conocemos van a dejar de existir, como lo conocemos. El Señor va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva con características muy distintas a las que nosotros conocemos hoy. Pero la pregunta relevante ahí, porque ya sabemos en cuanto a esa estructura, ¿quiénes van a vivir ahí? Sí, ok. Importante esto. Si te fijas, sé que una de las, digamos, limitaciones propias que nos llegan cuando hablamos de este tema es, ese proceso se hace, ¿de qué forma? Y de repente, ¿cómo están las personas? ¿Cómo es el cohabitar de las personas dentro de ese cielo nuevo y dentro de esa tierra nueva? ¿Y cuáles son las formas de vida, las personas y sus formas de vida en eso que aparentemente es ya la etapa final en función de una vinculación eterna? Porque quienes creemos como yo que hay un milenio, entendemos que una etapa es el reinado milenial de Jesús, porque la Biblia especifica que Jesús tiene que reinar, y lo vemos así en el reino milenial, y luego, como dice la Biblia, todo reino se le entrega a aquel que sujetó a él todas las cosas, que estaba excepto de ser sujeto. Entonces, cuando Jesús le entrega al Padre todas las cosas, es que vienen, digamos, estas etapas finales de lo que pudiera ser lo que vemos en el libro de Apocalipsis como la eternidad, la estadía final de cómo es el devenir de nuestra vida. Permíteme decirte primero quiénes no van a estar ahí. Okay. ¿Quiénes no van a estar ahí según la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 21? Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la idea de un universalismo no existe en la Biblia. Y eso es importante que lo sepamos. La Biblia especifica que hay una condición en la que los seres humanos, permaneciendo en ella, reciben una condenación eterna. Y aquí está mencionada, enlistada. Toda persona que está dentro de esta categoría que está aquí mencionada, tiene su parte en otro lugar que no es ese cielo nuevo y esa tierra nueva, sino que dice la Biblia que su parte es en el lago de fuego, a donde ya fue lanzado el falso profeta, donde ya fue lanzado el anticristo y a donde ya fue lanzado Satanás. Ahora fíjese que también lanzan ahí a todas estas personas con estas características. No tienen entrada en este lugar. Ahora bien, ¿quiénes sí tienen entrada a este lugar? Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente del agua de la vida eterna. Número 1. La condición que tiene todo el que está en este lugar fue que tuvo sed. ¿Quiénes fueron los que tuvieron sed en la vida? Bueno, la Biblia especifica. Todo el que tuvo sed fue aquel que... ¿La sed qué es? Es una condición de necesidad. Sí. Entonces, lo que nos indica es que todo el que en su condición de sed bebió de Cristo, ¿ves? Tomó de esa fuente de agua que salta para vida eterna, es el que está aquí, míralo donde la Biblia dice, recibiendo como gratuitamente. Porque la salvación desde el inicio hasta el final es por gracia. Fíjese cómo la Biblia especifica claramente que los sedientos, como le dijo Jesús a aquella mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es que te pide a ti, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua que salte. ¿Para qué? Vida eterna. Míralo aquí. Y la mujer le ve y le dice: ¿dónde tú tienes esa agua?
porque no la veo. El agua que está aquí es la del pozo. Entonces, claramente Jesús lo que le está dando es a la condición de sed, o sea, a la necesidad de buscar de mí, de beberme, de tomarme y de yo ser en ti la fuente que te haga brincar, saltar para vida eterna con Dios. Entonces, claramente aquí la Biblia especifica quiénes van a entrar y a estar en esta condición. Todos los que estuvieron sedientos de Cristo aquí en la tierra. Gratuitamente, entonces, ¿qué? Dios fue en él una fuente de agua de vida. ¿Ves? Es importante que veamos esto. Y número 2, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. La condición de vencer aquí, que es lo que nos da a entender claramente la puesta en marcha de la fe. ¿Me comprende? O sea, mi necesidad de Cristo y luego mi fe pública de él, viviendo como él anduvo, pidiéndole a él que me ayude a yo ser un digno seguidor de él. Entonces, claramente la Biblia enseña que quienes van a estar en este lugar, los sedientos de Cristo y los que testificaron a Cristo. Pues fíjese qué sencillo, dos listados. Un listado en el que está encasillado todo el que hizo maldad, todo el que entendió que en la vida no tenía la necesidad de Cristo, por lo tanto nunca hizo una fe pública ni una demostración pública de Cristo, porque asumía que no tenía la necesidad de él, y ahí la Biblia lo enlista en un listado en el que están los incrédulos, los cobardes, los homicidas, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Todos esos están ¿en dónde? En el lago de fuego. Los que están en el cielo nuevo y la tierra nueva son todos los sedientos y todas las personas que vencieron. O sea, los que tuvieron necesidad de Cristo y públicamente testificaron de él. Pastor, eso es súper interesante porque me llegan 5 o 6 versículos ahora me meto a la mente. Le diré, por ejemplo, este. ¿Usted recuerda la ocasión donde el Señor envía a los apóstoles, a los discípulos de 2 en 2 y ellos vienen gozosos diciendo, wow, maestro, hasta los demonios se nos sujetan? No, mírense, de lo que tienen que fijarse, procurar que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Exacto. O sea, fíjese cómo lo medular del evangelio es algo tan básico como asegúrate que tu vida, que tu visión, que tu vista esté puesta en el blanco, que es Cristo. Que tu vista no se desvíe de ahí. Porque aquí lo importante no es qué tan famoso tú eres, cuánto demonio tú echas fuera, qué tanto poder tú exhibes que tienes, tu apellido, tu reputación. Aquí, para Dios, lo que vale es qué tú hiciste con mi hijo. Y asegurarte de cada paso que tú estés dando, Jesús esté dando el otro contigo. O sea, esa realidad, o sea, al Señor no lo va a impresionar el hecho de que un día nosotros nos presentemos con un currículum al Señor. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos sí, pero esa gente que dice así, hay una lista que el Señor le dice, apártense de mí. Hacedores de maldad. No los conozco. O sea, una gente que hizo milagros, una gente que echó fuera demonios, una gente que era súper conocido, una gente que era súper usado por Dios, que ganó muchas almas. Y el Señor decirle en aquel día, pastor, no lo conozco. Sí, y fíjate que eso es una realidad incluso antiguo testamentaria. Hay muchas personas desde el Antiguo Testamento que ejercieron una función ministerial y no conocían a Dios. Dice la Biblia que los hijos del sacerdote Elí ejercían el ministerio sacerdotal. Y dice la Biblia en el libro de Samuel que ellos no conocían a Jehová. Sin embargo, hacían el oficio. Sí. O sea, podían decirle, pero tú sabes todo lo animalito que nosotros hemos degollado, todos los sacrificios que... Y Jehová le va a decir, si yo no lo conozco. De hecho, inicialmente, el joven Samuel, dice la Biblia que estaba realizando el ejercicio sacerdotal y no conocía a Dios hasta que Jehová habló con él y lo llamó por su nombre. Pero mientras tanto estaba haciendo el oficio sin conocer a Dios. Pablo llegó a Atenas y en medio de aquel majestuoso templo le dice al Dios desconocido, al que ustedes adoran sin conocerles es al que yo vengo a presentarle. O sea, que realmente tenemos forma de cómo demostrar por la Biblia que hay muchas personas ejerciendo el oficio en el ámbito religioso y realmente ni conocen a Dios ni Dios los conoce a ellos. Otra parte importante, pastor. Fíjese que usted comenzó mencionando en la lista de las personas que no entrarán, menciona a los cobardes. Entonces, pero eso me lleva a la cita de que el reino de los cielos sufre violencia y solo lo violento lo arrebata. O sea que
se necesita valentía, pastor, realmente para uno decir, sí, yo soy cristiano. Claro. Sí, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por causa de Cristo. O sea, es más fácil muchas veces para el ser humano decir, no, pues yo me salvo ahora y digo que no soy cristiano y después me arrepiento. Que afrontar la realidad de yo soy cristiano en la buena, en la mala, en las peores, en la vida, en la muerte, donde sea, yo soy cristiano. Se necesita valentía. Entonces hay mucha gente, pastor, que a veces quiere los beneficios de la religión, de la fe o de la iglesia, pero no quiere el compromiso con ese Dios. Claro. Varón, ore por mí, que tengo una situación con mi hijo. Ore por mí para que el Señor me dé un trabajo. Ore por mí para que el Señor dé salud. Ajá, pero ¿y cuándo te vas a comprometer con Dios? Claro. Y es importante que lo veamos en función de este listado, porque este listado especifica una condición final. No hay tiempo para cambio después de esto. Esto es una condición que se hace eterna. Y entonces ahí la importancia de saber si yo estoy dentro del grupo de los sedientos o si yo estoy dentro del grupo de los cobardes, de los incrédulos, de los hechiceros, de los fornicarios. Porque dependiendo del grupo en el que yo estoy, también será el lugar a donde yo iré a parar por el resto de la existencia. Y eso es muy importante porque ya no habrá ningún mecanismo de apelación. Todo el tiempo para apelar está aquí en la tierra. Mientras Dios nos permite a nosotros subsistir en este estilo de vida actual que nosotros tenemos. Es importante porque es ahora, es en el aquí, en el ahora, que yo determino a cuál de todos grupos yo voy finalmente a pertenecer. Sí, wow, tremendo, pastor. Pastor, finalmente me gustaría preguntarle, ¿realmente hay una necesidad? ¿Usted cree que hay una necesidad de un cielo nuevo y una tierra nueva? Sí. Gime, nuestra tierra actual, nuestra atmósfera actual, digamos que la mentalidad humana propia ya de la cautividad del pecado la ha destruido. Independientemente de que se nos fue dado para nosotros enseñorear en todo el entorno y en todos los reinos naturales y animales, digamos que el ser humano ya luego de que caímos en pecado hemos ejercido una administración caótica de la naturaleza y digamos que la hemos maltratado, la hemos llevado a un punto casi de quiebre y eso hace que Dios tenga que cambiarla, que Dios tenga que modificarla pero desde las entrañas mismas para que sea una cosa diferente totalmente, para que no sea nada vinculado con el estado actual de cosas que nosotros conocemos. Y de ahí es que yo soy de los que particularmente creen que sí, que Dios tiene concebido la idea de un cambio total de lo que es el sistema actual natural que nosotros conocemos en cuanto a una perspectiva de cielo nuevo y de tierra nueva. Creo que sí, que es necesario, creo que es bíblico, y creo que es fácil de hacer para el Dios al que la Biblia describe. La misma Biblia también, pastor, resalta que la misma tierra clama, gime, Sí. como con dolores de parto, ¿verdad? Claro. Clamando la redención. O sea, hasta la misma tierra está esperando. Es como si el pasaje nos estuviera diciendo, o sea, la misma tierra está cansada de lo que nosotros mismos le hemos hecho. Sí. Quiero abrir un paréntesis de pocos segundos. Para las personas que, digamos, utilizan el contexto y el concepto de aniquilación, porque yo sé que causa histeria, digamos, hablar de aniquilación, porque es como, si tú lo ves desde una perspectiva física, tú dices, ok, ¿qué tú haces con millones de seres humanos mientras tú aniquilas? ¿Dónde los pusiste? ¿Dónde los llevaste? Y como que se crean un sinnúmero de interrogantes, que es lo que le dificulta a ellos creer en la perspectiva de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esa parte yo no la veo con dificultad, porque es que estamos viendo un proceso en términos humanos, como nos los presentan como decías, en los muñequitos. Y no es así. A menos que creamos que Dios actuará como se actúa dentro de la proyección que podemos, con nuestra limitante mente, nosotros proyectar de cómo sería que Dios haría la transformación. Yo no creo bajo ninguna circunstancia que serían parchecitos a la atmósfera, parchecitos a algunas piedras, parchecitos como cambiecitos de color, cambiecitos de pececitos.
Eso no tiene sentido. O sea, cuando tú lo sometes a la realidad de los cambios, como lo concebían las personas, los autores bíblicos, te das cuenta que ellos hablaban de un cambio radical. Sí. Un cambio radical a una nueva realidad, independientemente de si el humano la alcanza a percibir o no. Era una nueva realidad. Entonces, por eso lo creo y lo veo desde esa perspectiva. Bueno, pastor, el tema para mí me ha resultado interesante, porque realmente esto da como un panorama, pastor, un poquito más claro, más digerible. Esto hace que uno no lo vea tan caricaturesco o tan cine, tan Netflix. Creo que esto es un buen inicio, como por lo menos para partir y poder explicar esto de cielo nuevo, tierra nueva. Pero vemos también que hay una necesidad, la misma tierra clama, claro, por la liberación, la redención. Entonces creo que el tema es oportuno, el tema es bíblico, eso es lo importante, y hay poco contenido sobre esto. Así que yo creo que ha sido un programa muy enriquecedor. Bueno, finalmente me gustaría ya dejarlo con su público ahí, pastor. Palabras finales, recomendaciones. Bueno, palabras finales, realmente cuando hablamos de escatología estamos hablando del final de los tiempos. Por lo tanto, estamos hablando del final de su historia y de mi historia. Y eso es de mucha importancia. Por lo que, luego de ver este video, yo le exhorto a que de manera seria, de manera responsable, usted que nos va a ver, sepa distinguir por la Biblia de qué lado usted está. Porque estamos hablando del fin de los tiempos y de la condición final de cada ser humano, de usted y de mí. Por lo tanto, mi recomendación es que no esté del lado de los homicidas, de los hechiceros, de los mentirosos, de los cobardes. Porque los que están de ese lado, su parte final en la eternidad será en el lago de fuego. Mi deseo es que usted esté del lado de los sedientos en Cristo. ¿Por qué? Porque los sedientos en Cristo son suplidos por Él, pasan a ser ovejas de Él, por lo tanto pasan a estar en las manos de Él, por lo tanto pasan a estar protegidos por Dios mismo, y nada ni nadie lo puede sacar de esa protección. Y al final entonces vemos cómo ese grupo que está sostenido por esa poderosa mano de Dios también recibe un cielo nuevo y una tierra nueva, donde anhelamos todo lo que servimos a Cristo, que usted que nos va a escuchar en un futuro próximo esté también con nosotros. Que Dios le bendiga. Wow, esto fue Profundicemos. Tremenda serie, Bartolo.